Había logrado ingresar al juego de Among Us. Por lo general, cuando entraba en algún servidor de Norteamérica o Europa, estos se encontraban altamente saturados, por lo que la mayoría del tiempo esperaba poder ingresar a una partida con la suerte de que el juego no me botara de la sala. Ya todo esto era provocado por la alta saturación que había dentro de las partidas y en lo general en los servidores. Una vez ingresé en la carga de espera, me dispuse a cambiar el color de mi tripulante, pero cuando me percaté de algo, noté que nadie se encontraba dentro de la zona de carga. Esto fue extraño, por lo que intenté abandonar la sala, ya que no tenía sentido si solo era el único tripulante, pero de alguna forma no podía salir. Intenté por varios minutos hasta que solo opté por salirme del juego para reiniciarlo de nuevo. Había repetido de nuevo el mismo proceso, esperando de alguna forma no repetir este mismo percance. Sin embargo, al cargar de nuevo el escenario no era más que el mismo que había visto hace unos momentos. Esto me pareció algo extraño y a la vez algo molesto. Pensaba que esto era un fallo que provocaba alteraciones dentro del mismo juego, causando esta serie de problemas que comencé a presenciar. Lo único que hice fue salirme de nuevo de la partida y dejar a Among Us por un rato. Pasaron varias horas en las que no había ingresado. De alguna forma esperaba que todo fuera normal, permitiendo tener al menos una excelente partida, pero al iniciar de nuevo me llevé la sorpresa de mirar de nuevo ese mismo escenario, por lo que comencé a tomar esto más molesto, optando por desinstalar el juego y volverlo a instalar para que de alguna forma el problema se solucionara. Aún así, cuando realicé todo ese proceso, mi sorpresa fue aún mayor al mirar que nada había cambiado, por lo que empecé por creer que el mismo juego había tenido un fallo que lo alteró al completo, ocasionando que al ingresar a la partida solo fuera el único tripulante en la zona de carga, sin mencionar que la pantalla se mantuvo congelada por varios minutos, hasta que en un momento a otro la partida había comenzado. Para cuando la imagen había cargado, se mostró un escenario que no era más que la misma nave destruida, seguida por un sinfín de detonaciones que te harían creer que la misma nave se miraba bajo ataque. Cuerpos de varios de los tripulantes sobresalen en esta imagen adornando esta sala, además que en varias de las esquinas superiores e inferiores se encontraban cabezas degolladas, que de estas comenzaban a escurrir gotas de sangre, dándole un aspecto aterrador capaz de transmitir miedo ante el espectador que fuera capaz de verlo, mientras que una canción sonaba en todo este ambiente perturbador, parecida a una tonada triste que comenzaba a cambiar a una maquiavélica, dando una sensación que estarías por conocer dentro de la partida. Miraba a cada uno de los tripulantes, su aspecto no era más que un cuerpo sin ojos ni boca, solo el mismo cuerpo con orificios negros, mientras sangre de igual forma escurría de estos mismos. Traté de contenerme ante las imágenes que había visto y por lo que decidí comenzar de una vez con la partida. Empecé por avanzar en los diferentes pasillos que presentaba este nuevo escenario. En algunos notaba un escenario de muerte y sufrimiento que era capaz de corromper tu mente para que se notara frágil ante lo que estabas mirando. De alguna forma evitaba no entrar en el miedo. De ser así, este sería capaz de perjudicarme, así que solo continué realizando las tareas. Eran altamente diferentes a las que tenía el juego. Cada una de estas me pareció de lo más desagradable, a un punto que lo único que quería era acabar con cada una de ellas. Por algo extraño que parezca, nadie reportaba algún cadáver de un tripulante o realizaba alguna acción que obligara a ponernos en discusión. No le presté importancia y solo prefería acabar con esto. Había pasado varios minutos realizando cada una de las tareas. Al final ya no quedaba nada, solo esperaba a que pasara algo en el juego o que los restantes tripulantes de igual forma terminaran sus respectivas tareas. Aún así tuve que esperar demasiado para que la partida fuera concluida. Finalmente apareció el logo de victoria, pero antes de que abandonara la partida, tomé captura de lo que había ocurrido para comprobar lo que había sucedido. Todo había regresado a la normalidad, por lo que comencé a indagar en la internet, esperando recibir algún indicio que mencionara algo referente con lo que experimenté. Sin embargo, no encontraba respuesta de lo que mencionaba. A diferencia de esto, solo se hacían menciones hacia el juego de los diversos fallos que tenía, de los hackers que manipulan el juego y lo corrompen a una estabilidad diferente, los servidores caídos y saturados provocando que las partidas fueran un rotundo fracaso, y en algunos casos que los niños jugadores abandonaran Among Us hasta que se resolvieran todos estos problemas. Me mantuve esperando la respuesta, lo que me intrigó. Aún así no había nada referente, por lo que llevé mi búsqueda a sitios como Twitter, Facebook e Instagram, para lograr contactar a alguien que fuera capaz de darme la respuesta.
Los días pasaron y nadie mencionó nada, solo comentarios de cómo era posible ingresar a ese mapa, los cambios que podrías darles a los tripulantes sin la necesidad de que ellos mismos lo hicieran, sin mencionar si no tuve problemas después de haber jugado en ese mapa que comenzará a afectar mi vida social y emocional, por lo que no me atreví a contar nada a lo referente durante mi partida, posiblemente por el miedo que sentía o por la experiencia que había vivido y que ahora me atormentaba mientras dormía. Cada vez perdía la esperanza de encontrar una respuesta, los días pasaban y poco a poco recibía menos comentarios en las publicaciones que realicé, no fue hasta que un comentario de un usuario mencionaba que su mapa había sido diferente, pero que las tareas eran similares a las que yo mencioné, especificaba la gran mayoría de las cosas como el aspecto que tenía la nave y cómo se miraban los tripulantes, además que comenzaba a ser atormentado por lo que miro, siendo capaz de no dormir por las noches, ya que la misma imagen era capaz de proyectar, pero en este caso los cuerpos colgados no eran más que su misma familia, mientras que una serie de eventos que no quiso describir lo llevó a dejar el juego para nunca más ingresar. No quiso dar más detalles de lo ocurrido, por lo que solo mencionó que la experiencia que había pasado la describió como la partida perdida. Dentro de los diferentes modos de juego que ofrece Minecraft, hubo uno que me causó estragos que hasta la fecha aún lo sigo recordando. Todo empezaría cuando había ingresado al juego, al inicio todo era normal por lo que el juego cargó correctamente, para cuando pasé a la sección de modos de juego pude notar que había uno en especial que antes no estaba, tenía el nombre de línea de vida, en un inicio esto me pareció extraño ya que el juego no se había actualizado, esto me pareció algo de lo más confuso, aún así la curiosidad pudo más y solo presioné en ese modo de juego esperando ver cómo podía acceder a este mismo. Una vez abierto miré que no tenía nada relevante de qué trataba, solo la manera en la que podías acceder a este, la cual era únicamente de una forma, mencionaba que durante las partidas de supervivencia de Minecraft tendrías que alcanzar el número exacto de muertes, hasta que un mensaje apareciera pidiendo si estabas de acuerdo a ingresar a este modo de juego, aquí dependía la opción que tomaras ya que solo tendrías una sola oportunidad de acceder. En un inicio no sabía si realmente esto podía suceder y más extraño que este mismo modo de juego fuera gratis ya que la mayoría contaban con un precio para disfrutar de la experiencia, aún así no perdía nada en intentar por lo que pasé varios días muriendo de las diferentes formas posibles que tenía el juego. Todo en un inicio sería algo aburrido y abrumador ya que tenía que encontrar diferentes formas de morir sin mencionar que pasaba horas pegado al juego con la necesidad de que ese mensaje apareciera. Por lo que comenzaba a perder la esperanza con los días que pasaba intentando, pensaba que todo esto era un engaño y una broma de mal gusto provocada por el mismo juego, pero cuando me disponía a hacer mi último intento, ese mismo mensaje apareció solicitando la opción que quería tomar, no lo pensé y solo presioné sobre la opción de acceder a modo de juego. La pantalla de mi computadora se vio apagada mientras solo se escuchaba una melodía que hasta la fecha no he logrado comprender, para cuando la imagen cargó noté que todo el panorama era totalmente oscuro, que apenas era opacado por un pequeño destello de luz que provenía del suelo, no podía hacer una descripción específica de este escenario ya que era imposible ver más allá de lo que mi vista me permitía. Por lo que en un inicio solo hice por avanzar, sin embargo algo provocaba que realizara esta acción, fue entonces que las reglas del juego se mostraron en la pantalla de mi computador, las cuales eran las siguientes. Bienvenido, has logrado acceder al modo de juego línea de vida, por favor te pedimos de la manera más atenta y discreta que mantengas la mente más firme, calmada y sobre todo tranquila, lo que estás a punto de presenciar puede ser capaz de causar daños psicológicos y mentales, si deseas continuar solo presiona cualquier tecla, de lo contrario utiliza el mouse y presiona sobre la opción de salir. No lo pensé, solo presioné cualquier tecla y en unos instantes se me mostró una serie de instrucciones y referencias acerca de lo que tenía que hacer. Primero, deberás equiparte con una armadura además de varios accesorios como espadas, escudos, arcos, y flechas por lo que tendrás un minuto de elegir entre una variante de diferentes cosas que te ofrecemos, asegúrate de llevar lo suficiente ya que no tendrás otra oportunidad de recargar. Segundo, por nada debes abandonar la línea de la vida ya que esta es la única que podrá protegerte de las cosas que intentarán matarte, asegúrate de no salir en ningún momento de lo contrario morirás y regresarás al punto de inicio.
Tercero, sé precavido, ya que algunos ataques de las mismas criaturas pueden atravesar la línea de la vida sin recibir alguna afectación, esto lo harán con la única intención de sacarte de la línea de la vida. Intenta esquivar los ataques o al menos confrontarlos con las armas con las que estás equipado. Igual no expongas tanto tu armadura ya que no es capaz de resistir muchos ataques consecutivos, asegúrate de mantener un equilibrio que no te perjudique. Cuarto, pasarás por 3 mapas diferentes, cada uno cuenta con una temática distinta a la anterior pero conforme avances esta será más difícil que la anterior, ninguno de estos puede perjudicarte en tu partida pero si tu estado mental, asegúrate de estar lo más tranquilo posible, piensa que todo esto no puede hacerte daño, solo deja que tu mente no entre en ese colapso, de lo que está viendo se puede volver real. Quinto y último paso, espero que todo esto te ayude, sigue todo como lo indico y es muy posible que en tu primer intento logres llegar al final, ya que la mayoría que ha podido acceder a este modo de juego, fue capaz de ignorar todo siendo capaces de repetir el proceso hasta que al final lograron completarlo, sin embargo las consecuencias fueron muy altas, no eran capaces de mirar su propia realidad sin la necesidad de tener miedo, las pesadillas constantemente los atormentaban siendo estas las que los condenaron a su muerte, algunos fueron suertudos y vivieron pero ahora no son más que personas con daños mentales que ahora son irreparables, nadie puede evitar el miedo, nadie es capaz de huir de este y nadie logra ser capaz de enfrentarlo ya que de alguna forma este domina sobre ti, ahora bien espero hagas lo correcto ya no hay vuelta atrás. Espero tengas suerte. Eso era todo lo que decía, realmente no sabía qué hacer ahora, no sé si tomarme esto como una broma de mal gusto o tomarlo como una advertencia seria, por lo que quedé totalmente paralizado ante lo que leí provocando que el arrepentimiento y la duda comenzaran a surgir. Me miré por unos instantes mientras sostenía mis manos sobre mi cabeza, el miedo en mí crecía y no sabía por qué, si aún no comenzaba con este modo de juego, no sabía si iba a ser capaz de afrontar lo que estuviera en este modo de juego, pero ya no tenía la opción de abandonar, mucho menos podía hacer que el juego volviera a la normalidad ya que era necesario pasar primero este modo de juego y todo volvería a como era antes, ya no tenía más opciones que continuar con esto. El inicio había comenzado, el panorama se había vuelto más oscuro, aún así era opacado por el pequeño destello de luz al frente mío, un silencio abrumador era el único testigo de este escenario parecido a una pesadilla, empecé por colocarme cada parte de la armadura, mientras buscaba lo esencial para contraatacar en todo momento, así que tomaba bastantes flechas, un escudo, la espada y el respectivo arco. Cuando mi tiempo se acabó, solo empecé por avanzar, nada en este lugar era más que la misma oscuridad y esta pequeña luz que iluminaba el camino por el cual debía ir, pensaba en un inicio que todo esto se basaría básicamente en la oscuridad absoluta, pero al ir avanzando más esto comenzaría por cambiar, ahora todo era capaz de verse iluminado por las llamas ardientes del fuego que provenían de las profundidades de un vacío, mientras escuchaba cómo el fuego era capaz de consumir algo que no podía ver, pero capaz de transmitir lamentos de sufrimiento, miraba como las criaturas de las que me habían advertido comenzaron por atacar, pero estas eran diferentes a las que una vez el juego mostró, seres que provenían de tus mismas pesadillas, abundaban en el reino de fuego con la única intención de sacarme de la línea de la vida y a su vez emitiendo sonidos extraños como si quisieran decir algo, me mantuve ante la resistencia, bloqueando y contraatacando cada uno de los ataques que fueran lanzados directo a mi personaje. Sostuve la resistencia hasta donde pude, no mentiré, los múltiples ataques fueron capaces de causar daño en la armadura, aún así no fueron los suficientes para que perdiera la partida, me mantuve más calmado cuando las criaturas habían desaparecido, mientras el fuego poco a poco se iba apagando, permitiendo por un momento tener un estado emocional más relajado, pero no lo suficiente como para creer que dentro de Minecraft existiera un modo de juego como el que estaba experimentando, realmente no sé si la mayoría de los juegos que alguna vez llegué a jugar, eran capaces de mostrarte una versión diferente de la que ya estábamos acostumbrados a ver, pensaba en cada una de las posibilidades que podría haber en cada uno de los videojuegos que llegaba a jugar y de los que han existido. Mire cómo este mismo escenario empezó a verse terminado, mientras el fuego había desaparecido para que todo volviera a ser la misma densa oscuridad. Esperé unos instantes y pronto el segundo escenario había cargado, seguido por una melodía diferente a la del primer nivel, pasé un trago de saliva mientras esperaba algo peor a ver en este escenario.
Ahora no eras más que una cortina de un color transparente que era capaz de mostrarme a lo que estuviera del otro lado. Una variante de diferentes extremidades hacían lo posible por atravesar la cortina intentando alcanzar a mi respectivo personaje. Miré detalladamente cada aspecto que tenía una de las diferentes criaturas. Algunas eran iguales a las del primer escenario, mientras que el resto eran algunas que llegué a conocer antes de que el juego fuera lanzado por primera vez. Estas fueron catalogadas como terribles o aterradoras, las cuales no debían ser aptas para todo el público. Todo esto porque antes de que Minecraft fuera conocido, se creó una versión en la que pocos pudieron acceder. A este punto la mayoría conoció a estos seres que nunca más el mismo juego volvió a meter, quitando su temática inicial que correspondía a una versión más aterradora y escalofriante en diferentes sentidos. El escenario, los animales, el sinfín de criaturas que hoy conocemos, no era nada a lo que primero fue colocado en Minecraft. Me mantuve calmado, esta vez la imagen fue más precisa, mostrando el escenario más escalofriante conforme avanzaba. El sonido del silencio no era más que preocupación de no saber qué pasaría después. Los murmullos que llegaban a mis oídos eran capaces de producir una sensación de miedo, horror, pánico y temor. No sabía si todo esto era tan real al grado que los escuchaba sin tener puesto mis audífonos, o era que mi mente ya empezaba por verse afectada. De alguna forma mientras más avanzaba era más posible ver cómo esa cortina transparente empezaba por desaparecer, dejando a la vista absoluta a lo que apenas notaba detrás de esta misma. Quedé paralizado ante lo que miraba a una de las criaturas que llegué a conocer en un inicio, con extremidades de una araña, un torso humano y cabeza de hormiga. Fue conocida como el mutante fallido. Dejé a un lado el juego para pensar en lo que esta imagen proyectaba. Pronto estas cosas de igual forma comenzaron a atacar. Empecé por bloquear de nuevo los ataques que recibía, mientras en mi cabeza no salía la duda que si debía acabar con esto o realmente dejarlo para evitar consecuencias aún peores. Poco a poco mi mente se iba nublando por imágenes que anteriormente había visto, causando aún mayor miedo del que ya tenía. Hacía lo posible por avanzar más rápido, intentando abandonar el segundo mundo por completo. No podía resistir ante lo que miraba, por lo que la mayoría de este nivel solo mantuve los ojos cerrados el mayor tiempo posible, esperando a no morir mientras me guiaba con los sonidos inquietantes que escuchaba en todo momento. Pasé varios minutos, hasta que de nuevo volví a abrir los ojos. El escenario había regresado a la oscuridad absoluta. Suspiré mientras mantenía la calma. No deseaba que este escenario de alguna forma cambiara, realmente no deseaba ver el siguiente panorama. Aún así había sido capaz de superar esos dos primeros niveles, por lo que solo esperaba el desenlace final. Cuando el último escenario cargó correctamente, un destello de luz fue capaz de cegar por completo todo este lugar evitando ver qué había realmente, causando preocupación en mi interior de saber si era capaz de afrontar lo que estaría por ver. Sin embargo, la mayor parte en la que avanzaba en este nivel no era más que la misma luz que me cegaba. Al menos fui capaz de darme un respiro. No había nada en este ambiente que fuera capaz de producir miedo, temor o pánico, solo el sonido del silencio, pero a la vez preocupante. Conforme avanzaba esperaba a llegar al final para poder regresar a la vida, sin percatarme que algo comenzó por afectar mi cabeza. Ahora era capaz de escuchar la música de los dos anteriores niveles, ver a las criaturas intentando hacerme perder la partida y sobrevolando todo este escenario, además que mi mente era capaz de mostrar otras imágenes que no podía describirlas por el temor que me acorralaba. Los efectos se manifestaron más frecuente, por lo que no me mantuve consciente ante lo que estaba pasando para que en un abrir y cerrar de ojos quedara inconsciente por un buen tiempo. Para cuando volví a recuperar la consciencia noté que ya era de noche, apenas era capaz de divisar algunas cosas de mi cuarto. Mi computadora estaba apagada, solo me levanté y reinicié todo para ver qué fue lo que ocurrió al final de la partida. Mi reacción no fue más que la de un chico neutralizado por el terror de la imagen que se presentó. No podía creer que el mismo juego no fue capaz de reiniciarse. Estaba al final de lo que se podría decir el regreso a la vida. Podía ver con claridad a miles de aldeanos, animales y diferentes seres realizar este mismo proceso. Esperé un poco y pronto se me mostró las dos opciones que tenía para poder regresar a la vida. Solo dependía el tiempo en que el sufrimiento sería el que te atormentara.
Al final solo elegí la opción más rápida, mostrándome el salto con el que inicias una nueva partida en Minecraft. Ahora empecé por sufrir las peores consecuencias, que con el tiempo fueron más dañinas al punto en el que ya no fuera capaz de razonar, pero de saber de la existencia de aquel modo de juego que nunca más logré volver a encontrar. Este solo desapareció dejando marcas en mi vida que hoy son capaces de hacerme sufrir demasiado. Dejé Minecraft con la intención de no volverlo a jugar nunca, perdí muchas cosas en mi vida que hoy me han afectado, dejando marcas de por vida, demostrando que yo viví esa experiencia en carne propia y fui capaz de contarlo a pesar de estar al borde de la muerte. La mayoría de las veces los videojuegos han sido capaces de cautivar a todo tipo de usuarios, que experimentan las mejores sensaciones dentro de los mismos juegos. No es la excepción que estos llegan a ser más entretenidos que la misma realidad y en algunos casos superando a esta misma, pero, en algunas ocasiones estos provocan que su realidad se vea afectada y perjudicada. Conforme el tiempo avanza, cada uno de los usuarios que han experimentado con cada uno de los videojuegos, son capaces de notar ciertos cambios que los hacen aún mejores superando a sus versiones anteriores e incluso versiones que logran asimilar a estos mismos. Sin embargo, conforme nuestro curso continúa, una serie de eventos o conflictos se va desarrollando desde los puntos ciegos, esperando el momento para manifestarse con diferentes reacciones que serán capaces de alterar el factor de sus vidas por completo. No los juzgo, creo que sería incapaz de ver lo que un videojuego llega a causar cuando esto realmente se sale de control, a un punto en el que sus consecuencias son irreversibles y en algunos casos imposibles de olvidar. En un punto de mi vida conocí a diversos jugadores que en realidad la pasaban mal cuando un videojuego no era como ellos se lo imaginaban, describiéndolos como difíciles, abrumadores y altamente peligrosos, por lo que era mejor abandonarlos cuanto antes, asegurando que tu mejor opción era pensar dos veces lo que estabas por hacer, siendo capaces de condenarte a una vida donde tu único interés será únicamente los videojuegos, siendo capaz de condenarte a diversas consecuencias hasta donde su única salida a todos tus problemas sea la muerte, sin mencionar que algunos no llegan a ser capaces de cometerlo, pero sus estados mentales ya no son los mismos que solían ser. Por más extraño que parezca, las consecuencias son altas, en especial si la locura los lleva a una realidad imaginaria, provocando que todo esto sea difícil. Pocos son capaces de regresar a su vida como lo era, pero otros no corren con la misma suerte. Al final su muerte es un proceso más lento donde la mayor parte está basada en el sufrimiento, mientras que otros se condenan a la desesperación, que ahora es la que los atormenta durante las noches, siendo capaces de transmitir miedo en los que llegan a oírlo o presenciarlo en carne propia, para que de alguna forma a ellos mismos les afecte en un determinado tiempo. Por otro lado, conocí los efectos irreversibles donde la mayoría se relacionaban con actos suicidas, mientras que algunos mencionaban que los videojuegos eran altamente violentos, y donde otros eran obligados a cometer actos dentro del mismo juego, como la alteración de una partida, códigos de acceso que manipulan los recursos, versiones más avanzadas y mejoradas, todo por obtener una recompensa que el mismo juego les entregaría, pero en otros casos para acceder a ese deseo especial, para obtenerlo más difícil es necesario llevar a cabo una serie de actos que en lo personal considero maquiavélicos y sobre altamente aterradores cuando conoces a detalles lo que ocurrió, llevándolos a creer que la culpa sea alta para que crean que el acto suicida sea la respuesta a todos sus problemas. Sin embargo, esto causará más daños de los que ya había y al final quedan los recuerdos, la historia de lo sucedido que con el tiempo irá desapareciendo hasta nunca más ser recordado de nuevo. Los que aún siguen, deben escoger el camino por el cual deberán elegir. Atentamente, Alfred Maxson. Algo que ha sido capaz de cautivar a los diferentes tipos de jugadores en todo el mundo, son la variante de finales que llegan a tener los videojuegos, en especial aquellos que son altamente populares. No sería la excepción que dentro de estos maravillosos juegos existen diferentes tipos de finales que llegan a serlo bastante buenos, malos, raros, aterradores, interesantes y sobre todo aquellos que abren la posibilidad a un final alterno. Por ello los que llegaron a jugar Plantas contra Zombies conocen el final de este gran juego, donde su final
final no es más que el mismo girasol cantando mientras los zombies solo bailan al ritmo de la música. Nada parece ser extraño o diferente desde un punto de vista nuestro, solo vemos el final y como de nuevo regresamos al inicio del mismo juego, esperando a ver algo, pero en realidad no pasa nada, al menos no hasta que tú lo desees ver. Este código que estás por escuchar deberás usarlo con la mayor precaución posible, por lo que deberás asegurarte de que sea el mismo. Si es de lo contrario, por alguna razón el mismo juego comenzará a tener diferentes fallos capaces de romper el mismo juego, e incluso puede ser posible que las afectaciones también vayan hacia tu PC o teléfono, dependiendo desde dónde lo estés jugando. No es por nada, pero asegúrate varias veces de que coincida todo y no se vea alterado por alguna razón. Sé que soy algo molesto con lo que te digo, pero te aseguro que no es agradable ver cómo el juego se corrompe al grado que tu mismo teléfono o computador corren por el mismo peligro. Todo dependerá de ti, así que es mi última vez, asegúrate de ingresar bien el código. Bueno, ahora te preguntarás para qué sirve el siguiente código. Como ya mencioné anteriormente, hay una variante de diferentes juegos que llegan a tener un final alterno, ya sea bueno o malo, o en algunos casos nos dejan una pista de una posible secuela o algún otro videojuego que de alguna forma logre conectar con este mismo, pero en este caso no sería lo mismo. Dentro de Plantas contra Zombies, su final alterno es diferente a lo que uno cree ver, y en este caso fue el primer final que la empresa quería darle, pero al ser desagradable para los niños y todo aquel que lo jugara, optaron por desertar y dar otro final, que es el que ahora conocemos cada vez que ganamos. Sin embargo, su segundo final no fue capaz de ser borrado, por lo que está accesible a todo aquel que ingrese el código correctamente. Solo es necesario contar con un único requisito, que es el único que necesitas para acceder a este final alterno. Deberás haber llegado hasta el último nivel del juego. No es necesario tener el trofeo del girasol, por lo que no tendrás que hacerlo dos veces. Una vez ingreses al juego, decides en qué momento poner el código, antes o durante la partida. Por cierto, el código es PVZ2009, si es que deseas conocer este final por ti mismo. La pantalla se mantendrá congelada por varios instantes, luego se reinicia todo el juego y cuando la pantalla regrese a la normalidad, no habrá cambios en el escenario, pero sí en el final. Jugarás como si fuera una partida normal. En este caso, intenta dejar entrar a cualquier zombie para que accedas al segundo final. Para cuando el zombie entre por la chimenea, no aparecerá el logo de derrota. En este caso la pantalla solo cambiará a un escenario de una casa por dentro. Encontrarás a tu personaje, que no estará más que concentrado en mirar la televisión, mientras disfruta la estancia en su casa sin la necesidad de preocuparse de lo que está sucediendo afuera. Está seguro de que las plantas que le ha dado el loco Dave son lo suficientemente resistentes para creer que no serán destruidas por los mismos zombies. Poco a poco el mismo zombie se va acercando, el sonido que provoca la televisión hace que se sienta interesado en saber qué es ese extraño sonido que se produce. Para este punto cambia de nuevo la pantalla de tu escenario otra vez, regresando al mismo tejado donde no hay más que destrucción provocada por los mismos zombies. Se muestra una imagen específica de cómo estos son capaces de comerse a las plantas de una forma no muy agradable. Ved cómo pedazos de las mismas plantas son arrancadas, destrozadas y masticadas al punto en el que terminan por verse muertas. Para ese mismo instante el Dr. Zombie ya no está y diferentes hordas de zombies van en dirección a otras casas para asimismo atacar. La imagen vuelve a cambiar, regresando al escenario dentro de tu casa. El zombie está detrás de tu jugador mientras este se inmuta de lo que sucede a su alrededor, para que en unos instantes pase lo que ya te estabas imaginando. El zombie lanza su primera mordida, haciendo que tu personaje grite del dolor que siente al ver cómo pedazos de su misma carne son arrancados varias veces, mientras ves cómo grandes cantidades de sangre son capaces de manchar todo lo que esté a su alcance. A este punto él ya no puede hacer nada más que esperar a que la sangre sea capaz de ahogarlo y llevarlo a su muerte definitiva, pero mientras aún eso no pasa, ves como el zombie comienza por comer otras extremidades del cuerpo, arrancando estas mismas para su único propósito, satisfacer su misma hambre, que era la única que le importaba. El escenario vuelve a cambiar, mostrando otra parte de la cual no podíamos ver. Las calles son infestadas por los zombies, ahora tienen el control absoluto de la situación. Las plantas ya no son capaces de frenarlos, cada una son eliminadas y exterminadas, hasta no ser más que simples residuos orgánicos. Miras como hordas de zombies entran a diferentes casas para proseguir a comer. El sonido que se prolonga en el ambiente no son más que los gritos de muerte por parte de los otros jugadores. Ved como algunos de ellos intentan escapar de alguna forma, pero la gran cantidad de zombies es capaz de evitar eso y al final ellos se condenan de nuevo a la muerte llena de sufrimiento.
De nuevo tu escenario volverá a cambiar, regresando al interior de tu casa. Ahora notarás que el mismo zombie que fue capaz de matarte ya no se encuentra, ahora son diferentes zombies los que se están alimentando de lo que queda de tu cuerpo, además que un mensaje empieza por aparecer en la pantalla de tu televisor, el cual menciona lo siguiente. Los muertos han regresado a la vida, las plantas ya no son capaces de hacer frente a los zombies que ahora tomaron el control absoluto en todo el planeta, la sociedad comienza a desplomarse, el loco Dave es considerado el responsable de lo sucedido al punto que se busca vivo o muerto, el Dr. Zombie busca una conquista máxima en todo el planeta. La señal se ve interferida y en unos instantes se corta por lo que el escenario vuelve a cambiar nuevamente. Una serie de diferentes imágenes se muestran donde ocurren los eventos que se han mencionado, ciudades destruidas y consumidas bajo el caos y la destrucción, hordas de zombies se desplazan por ciudades que ahora se ven contaminadas por estos, las plantas que quedan hacen lo posible por frenarlos al punto en el que son consumidas o destruidas para siempre. Dave el loco realiza un experimento que promete restablecer el orden completo, mientras que el Dr. Zombie comienza a atacar la base del loco Dave para evitar algo que él mismo menciona. Diferentes personas ya se encuentran muertas o bajo el temor a ser comidos por los zombies. Por último se muestra otra vez el mismo escenario de tu casa la cual ya hace abandonada y en ella un mensaje, ayuda, escrito con lo que podría ser sangre, para entonces la pantalla empieza a verse oscura hasta que aparece el logo de Plantas contra Zombies, se escucha un último sonido y la pantalla solo cambia a ser una imagen de un cuerpo colgado en lo que parece ser una especie de laboratorio o taller, al borde de una esquina aparece una sombra de algo o alguien que solo mira desde lo lejos, disfrutando de lo que ahora está viendo. El juego se congela y te saca de este mismo, al ingresar de nuevo notarás que todo está normal sin ninguna afectación que provoque algo en tus logros o en tu mismo avance de la partida, para entonces ya ingresaste al final alterno del juego, de querer volver a hacerlo es necesario iniciar con un nuevo usuario, ya que su límite para ver este final era una sola vez. Espero que comprendas que detrás de esos juegos que han logrado cautivar a sus espectadores, siempre llegarán a que tener un final alterno diferente al que conocíamos realmente. Cabe aclarar que varios videojuegos no suelen tenerlo, pero siempre tendrán algo que nunca será capaz de salir a la luz, solo es cuestión de averiguarlo por ti mismo. Había tenido un percance en el momento en el que accedí al videojuego, de alguna forma la pantalla se mantenía negra por varios minutos hasta que el mismo juego me sacaba de este mismo, pensaba que tal vez había un fallo con este, pero esto no me pareció muy convincente ya que anteriores días había logrado acceder al juego sin la necesidad de tener algún percance, suspiré y solo empecé por hacer alguna otra cosa esperando a que todo se solucionara cuando entrara de nuevo. Varias horas habían pasado, decidí probar suerte y esta vez esperaba que el videojuego cargara correctamente, pero al ingresar a mi computadora la pantalla de inicio se mantenía oscura mientras un mensaje de error aparecía en la misma pantalla. Intenté presionar todos los botones para que de alguna forma el problema se solucionara, pero mis esfuerzos eran en vano así que opté por apagar de nuevo y esperar al otro día suponiendo que todo se vería arreglado. Cuando recién desperté, rápidamente fui a prender mi computadora esperando a que todo se encontrara normal, pero la imagen que cargo fue ahora diferente, lo que parecían ser códigos o dígitos subían y bajaban a una velocidad impresionante, provocando que fuera incapaz de saber qué era cada uno de estos. Presioné cualquier tecla esperando a ver una acción diferente, sin embargo al presionar cualquier tecla, un mensaje de error aparecía en la pantalla, mientras que debajo del mensaje se encontraba una barra de carga que llevaba 2%, en un inicio esto no me pareció muy agradable, ya que las actualizaciones de Windows requieren de la aprobación del operador para poder realizarlas, aún así pensaba que tal vez no era necesario en esta actualización por lo que un poco más tranquilo dejé que pasara el tiempo, esperando a que cuando ingresara de nuevo ya nada se viera alterado o con fallos. Fue un día entero en el que se llevó a cabo el proceso de la actualización. Cuando nuevamente ingresé empecé por checar cada uno de mis documentos, archivos, información, imágenes y vídeos, música, además de mis cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, nada parecía ser alterado o modificado, no hasta que decidí ingresar a uno de mis videojuegos. En un principio la imagen fue la misma, una pantalla negra con códigos que pasaban a toda velocidad hasta que el último no era más que un mensaje de error de carga.
Algo molesto lo cerré y probé con el siguiente que tuviera. Esta vez fue diferente, ya que pude ingresar al juego. La experiencia era totalmente diferente a la que antes conocía, nada era igual a como lo recordaba, además que al intentar avanzar o realizar alguna acción, algo me lo impedía, provocando que por unos instantes la pantalla se viera congelada, para luego tener afectaciones que comenzaban a romper el juego por completo, hasta el final en el que este mismo me sacaba de nuevo. Esto ya no lo tomé para nada bueno, así que revisé cada uno de los videojuegos que tenía, para llevarme la sorpresa de que la gran mayoría eran incapaces de funcionar como antes lo hacían, mientras que otros la pantalla se mantenía congelada por varios minutos hasta que esta se rompía y me sacaba del juego. Los últimos que quedaban se veían afectados por diferentes fallos y errores que empezaron por amenazar incluso a mi computador. Las consecuencias eran altamente graves, diferentes códigos y dígitos aparecían a cada instante en el que realizaba alguna acción con el mouse o teclado. Pronto mi computadora empezó por apagarse y prenderse varias veces hasta que un mensaje de reinicio apareció de nuevo en la pantalla, esta vez pidiendo autorización para efectuar la actualización que estaba pendiente. Realmente no sabía qué hacer ya en este punto, así que opté por que no se realizara la actualización, esperaba a que algo más pasara y que de alguna forma todo estuviera como anteriormente lo recordaba, pero en cierta forma no fue así y mire lo peor, la actualización se llevó a cabo sin la necesidad de tener mi aprobación. Cuando acabó la actualización mi pantalla se vio de nuevo apagada, pensaba que tal vez tendría que volver a reiniciar todo o esperar a que esta misma lo hiciera, por lo que esperé a que el tiempo transcurrirá con la esperanza de que todo estuviera arreglado. Aún así no fue como lo esperaba y en unas horas noté que todo mi equipo estaba muerto, a pesar de estar no era capaz de responder ante las acciones que hacía para solucionarlo. Estaba aterrado y entré en pánico, por lo que esperé varios días con la única intención de que esto regresará a la normalidad. Sin embargo el tiempo pasaba y ya no tenía ya esperanza alguna, por lo que comencé a buscar ayuda en diferentes sitios de la internet y con personas autorizadas, pero al final nadie daba respuesta alguna, no hasta que en la bandeja de entrada de mensajes recibí la causa del problema. El usuario mencionaba lo siguiente: la serie de daños y efectos que has describido ocurren por un virus que de alguna forma logró acceder a toda tu información, debido a que tuvo autorización de poder hacerlo, sin mencionar que también puede que descargar juegos ilegalmente no es algo conveniente, ya que la mayoría no llegan a tener un antivirus que logre combatir a estos mismos virus. Por lo general estas son las dos ocasiones más comunes por las cuales un videojuego llega a tener un virus, mientras que otras son a través de parches, códigos, formatos y una variante de diferentes cosas que en un inicio no se ven peligrosas. Así que en tu caso, permitiste el acceso a toda tu información, con lo que este virus no fue solo capaz de manipular su propio videojuego, sino de ir más allá y de poder acceder a otros para así destruirlos desde adentro, sin mencionar que igual comenzó por dañar a tu PC con diferentes actualizaciones que permitiste o que este pudo hacerlas sin tu consentimiento, al grado que vieras las afectaciones ya mencionadas, reinicios, códigos y dígitos a toda velocidad, mensajes de errores, actualizaciones, juegos manipulados y alterados, hasta el final de dañar a tu misma PC y que ésta ya no sea capaz de funcionar de nuevo, por lo que ahora no te queda más que aceptar tu error y los daños que fueron provocados. Espero te haya servido esto que te dije y puedas igual ayudar a alguna persona de la misma forma que yo lo hice. Al final no me lo tomé de la mejor manera posible, quedé paralizado ante lo que leí, ya no sabía qué hacer, por lo que ahora solo me atrevo a contar lo que pasó. Si a alguien le ocurre esto, que sepa que su final no será para nada bueno, pero si estás a tiempo espero seas consciente y actúes antes de que sea demasiado tarde y cometas el mismo error.